Nuevamente en ¿Qué creen los que creen? No hace mucho tiempo grabamos algún programa sobre la reconciliación de los argentinos. Hoy le vamos a dar continuidad, pero con una protagonista interesante, que es María Cristina Cacabelos, y yo le voy a dejar que se presente a ella y que diga por qué está en un programa donde vamos a hablar sobre la reconciliación. Bueno, efectivamente me llamo María Cristina Cacabelos y estoy en este programa porque estoy comprometida con una misión que es hacer algo en favor de la reconciliación de los argentinos. ¿Por qué? Porque, bueno, mi familia sufrió y padeció en carne propia la violencia de los 70, de la cual me queda una sola hermana, éramos 5. Murieron 3 y un cuñado. Con una diferencia, mi hermana mayor y su esposo estaban en la lucha armada de Montoneros. Ellos se enfrentan a un grupo de tareas y, como pasa en todos los casos en que uno tiene una pistola y decide usarla, tiene 50% de posibilidades de vivir y 50% de morir. A ellos les tocó morir a los 2. Y mis 2 hermanitos más chicos, que José tenía 18 años y la nena estaba cursando 5º año de la secundaria, así que tenía 16, fueron detenidos desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Todo eso aconteció entre el 7 de junio de 1976 y el 11 de octubre del mismo año 1976. Fíjate que hace ya prácticamente 40 años. Sí, y no pasó nada. La problemática sigue estando, ¿no? Entre los argentinos es como que parece una herida que no está cerrada todavía, no. Que no ha cicatrizado, ¿no? Eso es una preocupación de la Iglesia muy fuerte. Y bueno, justamente estamos acá por esta razón, porque queremos ver qué hacemos los argentinos en una reconciliación. Y me pareció muy interesante que María Cristina venga porque ella es una protagonista directa, sufrió en carne propia esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos este tema de esta tarea de la reconciliación? Primero voy a decir que yo identifico lo que quedó de la lucha de los 70 como una llaga abierta desde hace más de 40 años. Es una llaga que quedó abierta, que no supimos cerrarla en su momento, como hicieron otras sociedades, y no tenemos que irnos a Europa, simplemente mirar a nuestro alrededor en América Latina. Y es una llaga que por estar abierta está llena de pus y el pus sigue manando, o sea, sigue saliendo. Y al día de hoy ese pus todavía está recorriendo transversalmente nuestra sociedad. Y esa llaga es la que ha provocado las primeras discordias que luego se han incrementado en estos 12 años últimos, sobre todo de vida del país, donde al haberse apropiado de esa grave situación, de esa llaga, políticamente ha generado una distorsión en el relato, o sea, no se sabe la verdad, no se ha contado la verdad completa, y por otro lado ha escindido aún más a la sociedad. Y mi idea es que mis nietos no tengan que cargar con estas consecuencias, porque ellos no tienen por qué cargar con una mochila que nos corresponde a nosotros. Estoy convencida de que los que participan, no sé si participamos, los que estuvimos metidos en ese tiempo somos los únicos que podemos cerrar esa llaga. Sí, yo creo que es verdad que, no sé si somos los únicos, pero quizás muchos otros jóvenes que no han participado en aquello, pero que pueden tener esa intención, ¿no es cierto?, de entrar en una tarea de reconciliación, deberían hacerlo también, ¿no? Sí. Vos me parece que restringiste un poquito al último periodo de gobierno el problema de haber abierto más esta herida, pero que tampoco estaba cerrada antes. No. Por eso le dije al principio que creo que no supimos cerrarla a tiempo. Claro. Y creo que el tiempo hubiera sido cuando recuperamos la República y recuperamos la democracia. Claro. Creo que ahí, no sé, nos dislocamos o miramos para otro lado. Creo que ese era el momento. Los otros países lo hicieron inmediatamente de la recuperación de la democracia. Entonces, son 40 años donde no hicimos nada. Algunos habremos podido más bien o menos bien hacer algo desde lo personal, pero como sociedad no lo encaramos. Entonces me interesó la propuesta de
visibilizarme, algo que no había hecho hasta hace 6 años que comencé a transitar este camino de entrega de algo, bueno, que el espíritu dirá hacia dónde nos va a llevar. Porque yo creo que para llegar a la reconciliación vamos a tener necesariamente que reconstruir una cosa que para mí es central, que es la fraternidad y la concordia entre los mismos argentinos. Yo creo que los argentinos en muchos sectores no nos reconocemos como personas con el mismo origen y la misma dignidad. Entonces, si no nos reconocemos como personas, si no somos capaces de reconocernos como personas, todos pecadores, y sentarnos en una mesa a dialogar sobre estos temas, no vamos a encontrar tampoco una solución ni una salida. Entonces, sí, para reconciliarlos, primero tenemos que empezar por lo básico. Probablemente lo que ocurre es que entre la gente que tuvo enfrentamientos en aquella época, primero no ha habido demasiado arrepentimiento. No. Y para poder avanzar es necesario estar arrepentido. Y segundo, también a veces uno nota como una reivindicación de lo que se hizo, era lo que correspondía hacer. Algunos por principios ideológicos, otros también por ideologías, ¿no? Es decir, a veces uno nota, ¿no? Cuando habla con gente que fue protagonista en aquel tiempo, tanto de un lado como de otro, que reivindican, ¿no? Lo que hicimos es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Yo creo que también aquí, como digamos así, los militares tuvieron mucho que ver en todo esto, y aquí los militares salieron bastante derrotados del gobierno, porque salieron con la derrota de la guerra de las Malvinas, entonces salieron sin ningún tipo de autoridad, ¿no? Y eso, bueno, ayudó a que vamos a decir así, se le fuera toda la sociedad civil encima, ¿no? Y claro, ahí me parece que los equilibrios no se pudieron jugar mucho, ¿no? No, los equilibrios no se jugaron porque incluso, y yo no estoy de acuerdo con los indultos, aclaro, pero cuando se indultó a ambos bandos, digamos, tanto a los guerrilleros como a los militares, luego ¿qué vino como contrapartida? Anulan los indultos a los militares, pero mantienen el indulto a las fuerzas terroristas, que además eso significaba empoderarlos social y políticamente, y luego vinieron los que los empoderaron económicamente. Entonces, yo tengo diálogo con ellos, así como tengo diálogo con los militares, que los voy a visitar una vez por mes a la cárcel. Y ellos dialogan y confían en mí y saben quién soy, porque yo no miento, ellos saben de dónde vengo y qué pasó con mi familia. Y ellos tienen una gran capacidad de diálogo, pero tienen, como usted dice, la reivindicación. ¿Por qué los militares tienen la reivindicación? Porque a los militares se les dijo que ellos estaban en una guerra santa, porque había que salvar a la República del marxismo. Y los otros tienen la reivindicación que les dio el propio Estado, porque el Congreso fue que los mantuvo con el indulto. Entonces ellos reivindican lo que hicieron porque era la única forma de acceder al poder para hacerse del poder e instaurar una república marxista. ¿Está? Si ellos se creen con esa fuerza. Usted ha dicho hoy, y lo traje para leerlo, que me pareció muy sensata la frase esta cuando en un escrito suyo en Criterio. Usted dijo claramente, aquello no fue ni una guerra santa, y esto va para los militares que creen haber luchado una guerra santa, ni una lucha por un mundo mejor, que los guerrilleros también lo reivindican, cuando en realidad ellos querían tomar el poder por las armas, punto. No era para generar un país mejor. Y usted dice una cosa que es una sanción muy, muy buena, que dice, más bien fue una locura colectiva, ¿no? Sí, en la cual es interesante. Hubieron muchos los que participaron. Es interesante que también nos sintamos todos en esa locura colectiva, no todos los que tenemos años y que estuvimos en aquella época, porque justamente lo que yo noto es que la sociedad argentina es con mucha facilidad busca chivos expiatorios, ¿no? Y no se hace responsable nunca la sociedad de que, bueno, fue toda la sociedad argentina la que de alguna manera estuvo metida en todo eso, ¿no? Y yo tengo que empezar por la Iglesia, es decir, la Iglesia pidió 2 veces perdón, pero lo pidió de una manera tal que yo no sé si fueron los medios que no lo reprodujeron bien o nosotros no nos fuimos lo suficientemente claros, pero ese perdón no alcanzó, porque todavía mucha gente dice la Iglesia estuvo con un bando o con otro. Hubo alguien de la Iglesia que alentó a un cierto idealismo, digamos así, en los jóvenes,
Y hubo un sector de la iglesia que alentó a las Fuerzas Armadas a que se sintieran trabajando en una guerra santa, ¿no? Bueno, yo creo que quizás sí es muy posible, ¿no? Que como iglesia tengamos que volver. Los obispos yo creo que eso falta. Perdón, ¿no? Yo creo que eso falta. Yo por la fe que profeso y que es inamovible, a mí no me gusta meter a toda la gente en la misma bolsa, ¿no? Yo creo que lo que le falta a la iglesia es decir, bueno, entre nosotros hubieron sacerdotes que fogonearon la violencia entre los jóvenes, que en general eran jóvenes de mucha preparación como cristianos, ¿no? Mucha capacidad y mucha preparación porque venían de familias cristianas comprometidas, ¿no? En el caso de mi familia, mis padres se habían conocido en la Acción Católica, formaron su hogar, 5 hijos, y siempre tuvieron un alto grado de compromiso con la vida eclesial, siempre prestando servicios pastorales. Yo mamé eso, heredé eso, y a los 15 años yo ya era catequista y seguí trabajando a partir de ahí en múltiples actividades pastorales, incluida la Acción Católica Argentina, de la que fui presidenta precisamente en ese año 76, yo era la presidenta nacional. Pero lo que falta, creo yo, es que la Iglesia en su conjunto no fueron todos, pero hubieron grupos de sacerdotes, y yo conozco por lo menos a uno que es el que metió a mi hermana en la lucha armada, ¿no? Y después los sacerdotes del vicariato castrense, que todos conocíamos, que les decían, esto es una guerra santa al más puro estilo del medioevo, ¿no? La cruz y la espada. Entonces, los que hoy están presos también por eso. Como están presos porque no les enseñaron que tenían derecho a la disculpa de conciencia. Bueno, una de las cosas más difíciles es hacer quedar a una mujer, pero hay que hacer una intervención. Me voy a callar. Muy bien. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Un tema que me parece que importa mucho es el orden personal. ¿Cómo se asume tener tantos hermanos desaparecidos? ¿Cómo se asume eso? ¿Cómo se puede, diríamos así, tener fuerza para seguir luchando o encontrarse en esa misma situación, las fuerzas para seguir adelante? En realidad vos sos una muy buena cristiana y tenemos que concluir que la fuerza la obtenés del Espíritu de Dios. Exactamente, le iba a decir que no es mío. No es tuya. Yo lo único... ¿Cómo se sube el dolor ese, ¿no? ¿Cómo se vivió en familia? Lo primero que me pasó es al observar los cambios ideológicos en mi hermana mayor, al ver que ella estaba en casa y estaba armada, eso me impactó mucho. Y que además yo veía cómo ella había empezado a involucrar a los más chicos en esa misma ideología, ¿no? Después me enteré por qué era todo eso, pero lo primero que me surgió es preguntarme a mí misma qué sentía yo por ella, porque no necesitaba un doctorado en Harvard para darme cuenta de que en casa se estaba instalando una bomba y que en algún momento iba a estallar, como de hecho estalló, ¿no? Y nada, haciendo meditación frente al Santísimo, yo le decía, bueno, ahora decime dónde estoy parada, es decir, me pregunté a mí misma qué es lo que yo sentía frente a eso y frente a ella. Y nunca sentí rencor ni odio, de hecho, yo dialogaba mucho con ella, yo intentaba que ella entendiera, aunque más no sea que entendiera que tenía que dejar a los chicos en paz, ¿no? Yo le decía, mira Esperanza, vos hiciste una opción de vida que yo no comparto, Esperanza se llamaba mi hermana mayor, pero vos sos mayor de edad y vos libremente hiciste esta opción. De modo que lo primero que sentí que yo le estaba perdonando y que ese perdón a mí me mantenía en paz. O sea, yo estaba en paz frente a ella y frente a lo que yo veía que estaba aconteciendo en casa. Y ella muere en un enfrentamiento. Ella muere en un enfrentamiento con un grupo de tareas y dejan un hijo, mi sobrino Gerardo, tenía 2 añitos recién cumplidos cuando ella muere, pues ella
El enfrentamiento fue el 12 de julio y Gerardo cumplió años al principio ¿Del 76? Del 76, sí. Mi hermano ya estaba detenido desde el 7 de junio. A ella la encuentra el grupo de tareas en la casa donde estaba viviendo con su niño. Mueren. Y frente a ese hecho concreto, porque, a ver, esa era una crónica de una muerte anunciada, es decir, yo veía que los dos estaban armados, además mi cuñado ya venía de antes, de ser un militante complicado, él estuvo en el operativo Cóndor con Dardo Cabo cuando fue que fueron a Malvinas. Lo que sí me llamó la atención es el paso de la derecha a la izquierda tan rápidamente, pero bueno, esas cosas creo que también se dieron, ¿no?, en muchos casos. Y el sentir que yo la perdonaba a mí me trajo paz interior para poder acompañar el proceso que se estaba viviendo en casa, ¿no? En el año 76, yo me casé en febrero del 76. En junio, el 7 de junio, cuando lo detienen a mi hermano, yo ya estaba embarazada de mi primer hijo, 2 meses de embarazo, que nace afortunadamente el 24 de diciembre. Toda una cosa de Dios, porque yo creo que es de Dios eso. Entonces, cuando muere mi hermana, me hice la misma pregunta respecto de aquellos que los habían matado, ¿no? Es decir, ¿qué sentía yo frente a las Fuerzas Armadas? Y sentí exactamente lo mismo. Y eso me dio paz, me dio serenidad. Con mi esposo nos dedicamos a acompañar a mis padres. Mis padres también perdonaron desde el primer momento. Mi padre, después de muchos años, cuando tuvo 3 meses de agonía, porque bueno, era el problema cardíaco que él tenía, su corazón se fue deshilachando de a poco, entonces estábamos entre que lo internábamos 4 días, y en las internaciones él quería que yo tenía que estar en las internaciones a la noche, así que hablábamos mucho. Y esto salió así. Y por eso digo que no es mío. Yo me pregunté a mí misma, pero la respuesta no es mía, la respuesta es ciertamente de Dios, yo creo que es una gracia, ¿no? Y que, como me ha enseñado mi buen director espiritual, las gracias hay que compartirlas, que es la mejor manera de devolverlas. La gracia es la de poder perdonar, sí. Porque no sé si quedó claro, porque vos en tu corazón has perdonado. Yo he perdonado de corazón, claro. Y me lo ha confirmado el Señor cuando me puso en este camino que estoy transitando de intentar un camino de solución a este problema, de llegar a la reconciliación entre todos, y que me ha llevado a visitar a los militares presos, ¿no? Donde hay personas que conocieron a mis hermanitos detenidos en la ESMA. Y donde debo decir también, y eso también es una gracia de Dios, yo jamás pregunté nada, aún sabiendo que podía haber ahí, porque en el fondo a mí no me interesa, yo lo tengo resuelto el tema. Claro, claro. También al perdón llegué perdonándome primero a mí misma, porque yo estoy convencida de que yo hay cosas que no hice lo suficientemente bien o cosas que directamente no hice y que impidieron que pudiera salvar a los chicos. Claro. Es decir, yo tengo claro eso. Así que lo primero, me tuve que despojar de mí misma y perdonarme a mí. Ahí todo el perdón que se había gestado en mí respecto de los autores de la violencia se fue incrementando, se fue acrecentando, ¿no? Y el perdón nos libera. También digo que no todos tenemos esa gracia, que es una gracia que Dios me concedió de poder perdonar de entrada sin hacerme ninguna, digamos, sin cuestionamientos. Claro. Y el ir a visitarlos, me di cuenta que realmente los había perdonado, porque yo, claro, no los conocía. En ese momento tenía caras frente a mí y sigo teniendo caras frente a mí. Decime una cosa, pero vos visitás a los militares, pero has visitado también otras personas que han estado en la guerrilla, sí, por ejemplo. Tengo diálogos con exguerrilleros también, incluso con una persona que estuvo en la ESMA, pero a ella la detuvieron después de que detuvieron a mi hermanita más chica, a Cecilia. Así que ella no llegó a conocerlos a los chicos. Que fue torturada y que tiene la misma mirada al respecto, ¿no? Pero todavía ella reivindica la lucha armada. Claro. No tal vez con la fogosidad con que lo hacen otros, ¿no? Que hemos escuchado, pero ella la lucha armada la reivindica en el sentido del contexto histórico en el que se dio. Yo no sé, pero tengo la sensación de que este tema es un tema que queda restringido
un grupo de personas que hemos vivido aquella situación, pero no está vivo. Por ejemplo, la necesidad de la reconciliación de los argentinos no es un tema que esté vital entre los argentinos. Es decir, más bien hoy hay otros problemas, como los problemas sociales, en fin, a ver, la gente está más preocupada por la economía, por decir así, que por estas cuestiones que son espirituales, pero que son tan importantes, ¿no? Porque yo creo que en gran parte los argentinos no terminamos de encontrar el camino, claro, porque no vivimos esa fraternidad que, claro, requeriría una base de perdón, ¿no es cierto? Claro. Y esto es, pero no sé si vos lo compartís. Yo, ¿no?, comparto eso, porque yo creo que la sociedad argentina es una sociedad muy particular. En Europa no se consigue, como diría la vieja propaganda, ¿no? Es decir, los argentinos, por naturaleza, yo no sé si es porque somos demasiado rejunte de varias olas de migración, etcétera, etcétera, pero yo siento, honestamente, que no logramos conformar una nación. A mí me pasa, tengo hijos viviendo en otros países, ¿no? Entonces voy a Chile y los chilenos son una nación, ellos saben quiénes son, aman a su país y aman lo que tienen y lo que no tienen. Otro tanto me está pasando ahora, porque otro de nuestros hijos está en México. Entonces él nos cuenta, yo hablo mucho con él, me dice, mamá, el día que vengas te vas a dar cuenta que es otra sociedad, es otra cultura. Los argentinos normalmente lo primero que hacemos es mirar para el costado, y eso pasó en los años 70. Y después miramos para el costado cuando se nos apropiaron de los derechos humanos, los politizaron y entonces se dedicaron a pisotear la sangre de todos los muertos, ¿no? Entonces todo se maneja por el dinero, cuando nos plantaron un relato que no tiene nada que ver con la realidad, con lo acontecido. Entonces yo no creo que la sociedad argentina no tenga esta inquietud, yo creo que no tiene ganas de pensar si la tiene la inquietud. Yo creo que lo que hay que hacer, es que hay que insertar este tema en la sociedad para blanquear la verdad completa, no la verdad con un ojo tapado. Yo hablo de la verdad del pirata. La verdad del pirata es la del que ve por un solo ojo. Y nosotros necesitamos los dos ojos y encima intentar por lo menos tener una visión de 360 grados, ¿no? Claro. Y sí, creo que hay que insertar el tema en la sociedad, que la sociedad tiene que saber que hay gente que estamos dejando algo de nosotros para intentar cerrar esa llaga que sigue abierta y que cada vez nos va a separar más. Sí. A veces a mí me dicen, bueno, perdonar es algo que será muy cristiano, pero es muy difícil. Hay gente que lo puede lograr y gente que no lo puede lograr. Entonces, si se pone como condición para cerrar esta llaga el perdón, no sé hasta qué punto se puede yo no pongo el perdón como condición. Yo creo que el perdón es una donación personalísima, que solamente la persona en la intimidad de su corazón lo puede llegar a hacer. También creo que hay personas que necesitan tiempo para descubrir que son capaces de perdonar o para descubrir que el perdón los libera definitivamente de una situación compleja, ¿no? Y así que yo creo que el perdón no puede estar nunca como una condición. Yo lo que estoy diciendo es lo que a mí personalmente me aconteció y me acontece y las consecuencias de eso que me acontece, que es obra de Dios, y que a mí me da paz y tranquilidad para hablar de esto y para trabajar en esto, que tampoco es trabajo, no es una misión, y hay una diferencia sustantiva y uno trabaja por una remuneración, ¿no? Ese es el trabajo. La misión es una donación gratuita que hacemos de lo que somos hacia otras personas o hacia una temática que nos convoca y a la cual asumimos como propia, ¿no? Es donación. Si el que se mete en este camino, que yo lo diseño como un camino abierto, donde muchas personas van a quedar al costado porque no van a ver que se puede lograr algo. Bueno, esas personas van a quedar al costado, pero siempre si el camino está abierto, el día que decidan sumarse, se van a poder sumar libremente, sin que nadie los regañe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es donación. Si el que se mete en este camino y el que trata de hacer algo por esta misión piensa en recibir una recompensa, está en el horno. La persona y el proyecto, ¿no? Y la misión. Bueno, yo simplemente quiero agradecerte mucho porque creo que esta temática es importante. La Iglesia la tenemos como una temática prioritaria y es muy bueno que haya testigos como María Cristina que realmente lo tienen en carne viva y además tienen una autoridad moral muy grande para hablar
sobre todo esto porque lo ha sufrido en carne propia. Muchas gracias. Yo quisiera simplemente leer algo que escribió un teólogo español Muy sobre el rápidamente. perdón. Sí. Solo el que perdona puede curarse, solo el que perdona puede curar. Y si perdonas solamente al que te pide perdón y al que expía sus culpas, ¿qué mérito tendrás? Perdonar no es ignorar ni consentir, sino confiar en el otro. Perdonar tampoco es absolver a un culpable, sino mirar en el otro el bien en lo más profundo de su mal. Muy bien, muchas gracias.